Buenos días, Puerta del Reino. Gracias por ver este video. A toda la visita, a todos los amigos que están viendo este video. Gracias. Nos estamos reuniendo de esta forma. Todavía esperando el día que nos podamos ver en persona, pero todavía tenemos estos recursos y le damos gracias a Dios por eso. Estoy tan agradecido y tan feliz que se están reuniendo, que están viendo este mensaje. No sé si lo están viendo el domingo o otro día, pero le doy gloria a Dios porque pueden escuchar la palabra de Dios en este momento. Y de verdad siento que Dios tiene algo muy poderoso y algo muy bueno para nosotros hoy. Vamos a entrar de una vez. Espero que la semana pasada disfrutaron la prédica que llamamos Algo Mejor. Si no has escuchado esa prédica, puedes ir en nuestro canal de YouTube y puedes verlo. Te sugiero que lo veas durante la semana, después en unos días, que no te pierdas de lo que Dios nos trajo en ese mensaje. Pero te invito a que le digas a la persona que está a tu lado, el nombre del mensaje de hoy se llama Más de lo que sabemos. Le voy a decir a el hombre que está aquí con la cámara, Joshua Mena, más de lo que sabemos. Dile a la persona que está a tu lado, dile a los ángeles que están a tu lado, dile a tu perro, dile a tu abuela, llama a alguien si es necesario, pero para que se grabe en nuestra mente más de lo que sabemos. Y después vamos a entrar en oración para que Dios nos guíe en esta palabra y nos haga entender lo que Él quiere que entendamos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Dios, estamos reunidos en el nombre de Jesús. De una forma extraña, pero estamos en el nombre de Jesús. Yo pido, Dios Todopoderoso, que tu presencia llene esos cuartos. Llene esos lugares donde ellos están, Señor, tu presencia completamente caiga como lluvia, tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, y que en tu presencia alumbres nuestros ojos, dándonos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para que te conozcamos más, para que podamos acercarnos a ti más, que esta palabra sea más que una prédica, más que palabras en una pantalla, que se convierta en vida, en pan espiritual para nosotros, para que podamos crecer y madurar espiritualmente. Y conocer más de Jesús, Señor. Pido para la persona que está caída, que tú lo levantes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, con tus palabras, y que encontremos a Jesús durante esta prédica, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Recibimos tu palabra. Yo bendigo a todas las personas que me están escuchando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén, amén. Vamos a entrar. Yo no sé si les has pasado cuando están a punto de tomar un examen o cuando estaban en la escuela y uno estaba como nervioso, no sabía de lo que iban a tener que enfrentar. Estudiaste, o quizás estás nervioso porque no estudiaste. Y cuando tomas el examen, te das cuenta que era más fácil de lo que pensabas. No era tan difícil como tú pensaste. O, por ejemplo, lo contrario ocurre. Vas tranquilo, no, ya yo estudié, ya fui para las clases, yo apreté atención, esto va a ser fácil. Cuando tomas el examen y recibes la nota, es como que era más fácil de lo que pensé. Esto pasa yo no sé por qué pensé en ese ejemplo, esto pasa con todo en la vida. Si algo pasa en el carro y estás manejando y tú, oh my gosh, yo escucho como, no sé si escucho, estás manejando y ya pagas la música, el aire acondicionado, porque como que no sabes si hay algo en la rueda que está, no sé, como que se le está encendiendo el aire, está sonando. Y como nos empezamos a preocupar y sales y nada, no hay nada. Pero hay veces que nosotros lo contrario pasa, que pensamos, no, está bien, lo que sea, y de repente como 5 minutos después, y ya, o sea, ya la llanta está vacía, y, o sea, eso pasa con todo en la vida, cuando no sabemos, pensamos una cosa, pero había más información, o no sé, como que no era lo que nosotros pensábamos, es lo que quiero decir. No era lo que nosotros pensábamos. Piensas que vas a conocer a alguien, que esta persona, y cuando lo conoces, cuando vas más profundo, te das cuenta que era una persona totalmente diferente de lo que tú pensaste, ¿verdad? Hay tantas cosas en la vida que hay algo más profundo, ¿verdad?
nos confundimos y pensamos una cosa, pero en realidad era otra cosa. Era otra cosa. Y hay tantas cosas en la vida que cuando nosotros las vemos, nosotros no las entendemos, pero la realidad de eso es más de lo que nosotros en ese momento entendemos. Y yo creo que este tema que el Señor quiere traer para nosotros hoy, ¿verdad? Es algo que cuando nosotros lo miramos y lo hemos mirado tantas veces, y hay tantas prédicas y tantos pastores que lo dicen y lo decimos tantas veces. Por ejemplo, Dios te ama, ¿verdad? Ay, lo hemos escuchado tantas veces, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, pero no entendemos la realidad de eso. No entendemos el peso de eso. Y hay más en esa frase que Dios te ama, por ejemplo, hay más de lo que nosotros entendemos, más de lo que nosotros sabemos. El amor de Dios es más grande de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros sabemos. Hay más de lo que sabemos. Y este tema es uno de esos temas. El Señor, parece que hay tantas veces que el Señor me traje lo más simple que es el mensaje, lo más difícil que es para que yo lo predique. Porque si Él me da un tema muy difícil, muy profundo, tengo que mirar las palabras hebreas y griegas, tengo que estudiar la cultura hebrea, la cultura de esos tiempos, la cultura de los griegos en ese tiempo, de los romanos, y tengo que mirar en diferentes partes de la Biblia, el Antiguo Testamento, y ver cómo eso es una forma profética, algo profético de Jesús. Y es como que, wow, ok, me lo das y lo puedo, para mí es más fácil. Porque cuando algo que no sabías que estaba ahí, yo lo puedo traer y te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar con números, con una ecuación, te lo puedo explicar, te lo puedo poner en papel y lo ves y lo entiendes y wow. Pero lo más simple, las cosas más simples, que muchas veces son las cosas más poderosas de Dios. Por ejemplo, Dios te ama. O sea, yo no puedo poner eso en papel simplemente y hacértelo entender así. O hacerte entenderlo de esa manera. Eso es tan difícil algunas veces o sea, poder comunicar las cosas simples del Evangelio y de la Biblia. Y hoy nosotros vamos a hablar del perdón de Dios. O sea, yo no estoy hablando del perdón, o sea, de tú perdonar a otra persona o otra persona perdonarte a ti y el amor entre los hermanos en Cristo, aunque eso es muy importante. Hoy vamos a hablar del perdón de Dios. Dios nos ha perdonado a nosotros de los pecados. Y es como que, lo digo, o sea, ¿cómo más Dios? ¿Cómo quieres que yo explique esto? Porque Él me da algo en mi espíritu y mi espíritu lo puede capturar, pero mi mente no. Y yo tengo que pensar de una forma de traer revelación al perdón de pecados en tu vida de una forma que no se ha traído antes, para que lo entiendas de una forma más profunda, ¿verdad? Y eso es difícil porque hay tantas prédicas que pastores y iglesias hemos hecho del perdón de pecados. Pero menos mal que Dios es bueno y Él es sabio y Él me trajo a mí a un punto de la Biblia, un pasaje de la Biblia, me lo trajo a la mente, como dice la palabra, que en el momento que lo necesitamos, el Espíritu de Dios nos hace recordar de la palabra de Dios y la palabra de Jesús. Me recuerda, y mientras cuento este ejemplo, puedes ir para Lucas capítulo 7. Por la mayoría de este mensaje vamos a estar en la Reina Valera 1960. Si tú usas otra versión, eso está totalmente bien. Pero vamos a estar en Lucas capítulo 7, versículo 36, en la Reina Valera. Pero no lo leas todavía. Y el Señor me trajo como este ejemplo. Imagina que estás viendo en el cielo que vienen como unos cometas. Cometas, meteoritos o asteroides, ¿verdad? Yo no sé cuál de los tres científicamente es el que tengo que usar, ¿verdad? De uno de esos tres. Vamos a decir un cometa, vamos a decirlo así. No, yo no creo que cometa, asteroide, vamos a usar asteroide. Pero vamos a decir unos meteoritos, ¿verdad? O sea, pequeños. Y cuando yo digo pequeño, uno pequeño como uno como el tamaño de un edificio puede hacer mucho daño, ¿verdad? Quizás dependiendo de la ciudad, quizás a una ciudad, dependiendo también de la velocidad que venga, ¿verdad? Un edificio como uno de esos edificios grandísimos, un meteorito
o asteroides de ese tamaño. Ok, pero imagínate tú estás en una, ¿verdad? Vienen varios de esos. Yo sé que es un ejemplo muy extraño, ustedes me conocen ya. Vienen muchos de esos a la Tierra y tú vives en una ciudad a donde ninguno de esos se acerca, pero todavía es triste, wow, muchas personas van a morir y estás mirando, wow, y tú ves que se están cayendo, ya se están acercando, son varios, y de repente en las noticias aparece un hombre que puede volar y él va para el cielo y hace así, ¿verdad? Y sale una luz grandísima y ya se desaparecen todos los meteoritos o los asteroides. Se desaparecen, wow. Y tú miras a esa persona, wow, gracias. Wow, gracias por salvar a tantas personas. Wow, ok, qué bueno. Pero después te das cuenta, viendo las noticias, te das cuenta, esto es el ejemplo que Dios me da a mí, te das cuenta que esos asteroides pequeños, esas rocas pequeñas, solo eran partes. Detrás de ellas venían un asteroide como el tamaño de una isla o de una ciudad grandísima, el tamaño de Cape Coral, ¿verdad? No sé, el tamaño de New York, ¿verdad? De un estado quizás. Eso es grandísimo. Eso sí haría mucho daño a la Tierra, ¿verdad? Imagínate. Y te das cuenta que ese superhéroe, ¿verdad? Cuando él hizo eso, él no solo hizo desaparecer los pequeños, sino el grande que venía. Y imagínate la diferencia en tu reacción. O sea, la reacción al principio, oh, wow, gracias, mira, o sea, esos asteroides pequeños hubieran matado unas cientas personas, wow, quizás miles. Pero te das cuenta que en realidad acaba de salvar billones y billones de personas. Miles de billones de millones. Miles de millones, que son billones de personas. Aquí está nuestro hermano Joshua ayudándome aquí. O sea, nuestra reacción para esa persona, nuestro agradecimiento para esa persona sería mucho más grande. Eso es lo que yo quiero decir. Hay muchos de nosotros que están viendo este mensaje. Hay dos grupos, yo diría. Un grupo es, estamos agradecidos de Jesús por el perdón de nuestros pecados. Sí, Señor, wow, ok. Pero hay más. Es esa frase que Dios nos perdonó y estamos tan agradecidos, sí, Señor, y le cantamos y eso es bueno que le cantemos, claro, o sea, pero estamos como que tan tranquilos en este tema. Estamos como que tan, wow, ay, qué bonito. Jesucristo nos salvó, nos perdonó de los pecados, pero no entendemos del peso de eso. No entendemos lo profundo que es decir, ¿verdad? La profundidad de la frase, Él nos ha perdonado los pecados. No entendemos que hay más de lo que nosotros vemos, ¿verdad? Que no eran unas cosas aquí pequeñas o lo que sea. No. Había detrás de los pecados, había el pecado y la muerte y la condenación eterna. El infierno que es eterno, ¿verdad? Condenación, castigo eterno. O sea, lo que venía en camino para nosotros por causa de nuestro pecado era más grande de lo que nosotros pensábamos. Hay más de lo que nosotros sabemos en este asunto. Y el otro grupo es el grupo que piensa que los pecados de ustedes son demasiado grandes para Jesús. Entonces hay dos grupos. Un grupo que piensa, no, esto es fácil. Y te das cuenta que la situación era más grave de lo que pensábamos. Y el otro grupo es, no, yo, o sea, no puedo, no es suficiente. Pero el perdón de Dios, en el perdón de Dios hay más de lo que sabemos. No sé si eso tiene sentido, pero vamos a seguir. El Señor tiene misericordia de mí y Él me ayuda para hablar en español. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos a ir, y para los que se acuerdan, cuando dimos la clase de Mateo,
vamos a como que meternos profundo en esto y va a ser muy parecido a eso. Y en realidad lo disfruté estudiarlo y el Señor dándome los versículos fue un regalo de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar las lágrimas, con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había cuando vio esto el fariseo que le había convidado, esa es la palabra, convidado, dijo para sí, o sea, a él mismo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ok. Hay tantas cosas en esto que hay tantas preguntas que vienen. Número 1, ¿por qué este fariseo llamado Simón, por qué él quiere que Jesús venga a su casa a comer si él es un fariseo? La Biblia habla muy pocos fariseos que reconocían a Jesús, que respetaban a Jesús, y aún así ni siquiera, o sea, la mayoría de ellos ni siquiera totalmente creían en él. Entonces, esto es uno de los muy pocos fariseos. Esto es uno de los pocos fariseos que quiere que Jesús venga a comer con él. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Nosotros vemos que en esta cultura hebrea era normal, especialmente para una persona que tú respetabas o que tenía más autoridad, que si esa persona venía a tu casa, en ese momento ellos siempre usaban sandalia y obvio los pies siempre estaban sucios, o sea, bastante. Por eso era normal que ellos se lavaban los pies unos a los otros. Entonces era algo respetuoso, era algo normal que cuando una visita, especialmente para una persona que tú admirabas bastante, cuando viniera a tu casa, tú les ofrecías al menos una toalla para que se limpiara los pies o alguien para que les limpie los pies. También era normal que ellos se echaban aceite sobre la cabeza. Y también era como un perfume, o al menos lo saludaban con un beso, Pero este fariseo no ha hecho nada de eso para Jesús.
Yo creo, y Matthew Henry también estaba convencido, que este fariseo no creía en Jesús totalmente. Él respetaba a Jesús suficiente para llamarlo maestro. Pero mira cómo él se decía. Cuando la mujer empezó a besar los pies y empezó a amar a Jesús de esa forma, el fariseo se preguntaba entre sí, si este fuera profeta, él hubiera entendido qué tipo de mujer le está besando los pies y le está lavando los pies. Y le está echando perfume y aceite. Y después Jesús comprobando, porque él dijo eso en su mente, comprobando a Jesús que era profeta. Obviamente el Espíritu Santo dándole discernimiento de los pensamientos de Simón, le respondió a Simón en voz alta lo que Simón pensó en su mente. Mientras él dudaba que Jesús era profeta, Jesucristo le acaba de profetizar a él. Y le acaba de decir con palabras de discernimiento, con palabras de ciencia, Simón, déjame responderte eso. Y le dice, déjame contarte déjame darte una metáfora. Así se dice, ¿verdad? Un ejemplo de lo que está pasando aquí. Entonces este fariseo como que no vemos que él tiene tanto respeto para él, pero suficiente para traerlo. Hay también teólogos que dicen que quizás este fariseo quería, vamos a decir, la fama. Como Jesucristo era una persona que estaba siendo mencionado bastante, quizás él quería ver por sí mismo quién es este Jesús. Y déjame invitarlo para mi casa, trayendo atención para ese fariseo. Es posible. La otra persona que vemos en esto, además de los discípulos de Jesús que están con él en la mesa, la otra persona que vemos es esta mujer. No sabemos por ahorita quién es esta mujer. Esta mujer acaba de entrar, escuchó que Jesús había llegado, estaba en Betania, estaba en la casa de un fariseo. Y esta mujer es famosa por ser prostituta. Es famosa por su adulterio o su fornicación. Ella es famosa por algo negativo. Ella es una persona que es considerada, vamos a decir, sucia o no era santa, definitivamente. Era una persona reconocida por su pecado. Ella era una pecadora. Y ella acaba de entrar. Mira la fe de esta mujer. Ella acaba de entrar en la casa de un fariseo sin ninguna invitación. Entró, yo no sé cómo eso se ve. Imagínate ella abrir la puerta y ella entrar y ver a Jesús y corriendo a Jesús, cayendo a sus pies. Ella detrás de Jesús, ya besando los pies de Jesús. Y después llorando, limpiando sus pies con sus lágrimas y el pelo. Y después ungiendo a Jesús con un perfume hecho de aceite muy caro. Y ungiendo la cabeza de Jesús también. Y este fariseo juzga a la mujer. En realidad, los demás que estaban con Jesús, que por cierto, yo no sé si te diste cuenta, está hablando de los discípulos. O sea, Simón y los discípulos de Jesús están juzgando a esta mujer. Y Jesús parece ser la única persona que quiere que ella esté ahí. Ella está obviamente conmovida por la misericordia y el amor de Jesús. Ella obviamente cree que Jesús es el Salvador, que Él es el Señor, que Él es la única persona que la puede salvar a ella y que le ha mostrado. No sabemos qué tipo de encuentro, quizás no sabemos, en realidad no sabemos si es la misma mujer que tiraron enfrente de Jesús cuando Él estaba dibujando en la arena. No hay forma de comprobar. Muchas personas, había un rumor que comenzó la Iglesia Católica que esta mujer era María Magdalena, que en realidad eso lo comprobamos ya que no es. Pero antes de seguir hablando de esta mujer, yo quiero enfatizar algo de este fariseo. Vamos a hablar, porque hay dos tipos de personas. Hay este fariseo y hay esta mujer.
Y Jesús también en el ejemplo que él da de lo que está pasando, él da dos ejemplos. Él da un ejemplo que incluye también dos tipos de personas. Una persona que debe a un acreedor, es lo que dicen, que le da unos 50 y al otro 500. Y los dos están en deuda de esa persona. Entonces vemos también que está Simón el fariseo y que está la mujer. Como que hay dos lados de esto. Pero, menos mal que la palabra de Dios nos da a nosotros 4 evangelios. Entonces hay Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 mencionan de alguna forma lo que acaba de pasar aquí. Los 4. Y sabemos que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Significa que los 3 se parecen bastante. Además, hay veces que son palabra por palabra igualmente. Pero Juan Juan se va por otra dirección. Él es raro, él es extraño. Pero cuando los 4 mencionan algo que pasó, ahí sí sabes que verdaderamente ocurrió algo muy importante. Y lo que esta mujer hizo es mencionado en los 4 evangelios. Si vamos para el evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Mientras tú buscas eso, yo voy a tomar un poquito de agua. Marcos capítulo 14, versículo 3. Nos da otro ángulo, otra perspectiva. Yo creo que en Lucas estábamos viendo todo pasando de la perspectiva de Simón el fariseo, pero en Marcos vemos que estamos viendo lo que está pasando desde la perspectiva o los pensamientos de los discípulos de Jesús. En Marcos capítulo 14 dice, versículo 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. El leproso. Ok, ahorita vamos a llegar allá. Y sentando a la mesa, vio una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro y de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, le podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Wow. Ok, quiero enfatizar tantas cosas de la mujer, pero vamos a primero seguir hablando de Simón el fariseo. Mira que nosotros acabamos de descubrir que Simón, ¿verdad? Hay más de lo que sabemos, que Simón era un leproso. Entonces él tenía un sobrenombre. Aunque él era fariseo, él tenía un sobrenombre que es Simón el leproso. Él era conocido en Betania, ¿verdad? En esa ciudad, en esa región, como Simón el leproso. Ahora sabemos que ya en este instante ya no es posible que él todavía es un leproso. Porque definitivamente no hubiera podido ser un leproso todavía si ya era un fariseo. Y además acaba de invitar a personas a su casa. Sabemos que los discípulos están con Jesús. Quizás hay otras personas en la casa de Simón. Y sabemos que eso era ilegal en la ley de Dios. Los leprosos tenían que ser excluidos de la sociedad, ¿verdad? Es como algunos de nosotros nos sentimos ahorita, excluidos de la sociedad, porque además que la enfermedad era una enfermedad que comía la piel, ¿verdad? También eran considerados maldecidos y castigados de parte de Dios.
que ellos eran leprosos, que las personas en el Antiguo Testamento que eran leprosos por causa de algún pecado que los padres hicieron o que ellos hicieron y era un castigo de Dios y eran maldecidos de Dios, por Dios. Eran castigados y juzgados y tenían que ser excluidos. Ellos eran impuros y no podían estar con la sociedad. Y además eso era la ley. Y no se podían acercar a la sociedad, no podían tocar a nadie, no podían hablar con nadie, no podían tener no podían. Por eso era una de las razones porque cuando Jesús se acercaba a tantos leprosos y dejaban que Él los tocaba a ellos o que ellos lo tocaran a Él, era como, o sea, diferente. Y los sanaba a ellos. Pero la pregunta aquí es, la razón por qué este fariseo invitó a Jesús a comer en su casa, ¿sería porque Jesucristo lo limpió y lo sanó? ¿Y ya no es leproso porque Jesucristo lo sanó? En realidad no sabemos. La Biblia no nos dice si Jesucristo sanó a Simón o no. O si era porque en el Antiguo Testamento también vemos que si alguna persona por casualidad que era leproso, pero ya deja de ser leproso, debe ser, no sé, se bañó en un río varias veces, todos los días, como que no sé, en ese día no sé, se bañaban bastante para todas las personas que me juzgan, porque, porque mi familia se molesta que yo me baño como 2 o 3 veces al día y por 2 o 3 horas cada vez. Ok, pero, obvio, es una exageración, pero no sé si, por alguna razón, cualquier razón, se comieron una fruta y se quitó. En el Antiguo Testamento ellos tenían, por si acaso eso hubiera pasado, ellos tenían costumbres. Ok, si eso pasa, entonces tienes que presentarte a un sacerdote en un templo y te tiene que revisar completamente para asegurarse que ya no eres un leproso y puedes ir. Y si te consideran, no, en realidad ya no tienes esa enfermedad, puedes regresar a la sociedad y puedes estar con todos los demás. Este hombre ya tiene una casa y ya es un fariseo. Entonces no sabemos si, o sea, por eso yo pienso que Jesucristo no lo vi, porque ya como que ya tiene casa y ya, al menos que él tenía una familia antes de ser leproso y tuvo que dejar la familia, pero la familia se quedó con la casa, la esposa cuidando a los hijos. No sabemos, en realidad, no sabemos. Pero este hombre ya es considerado otra vez un fariseo. Antes considerado impuro y sucio y castigado por Dios. Ahora otra vez es un sacerdote, es un líder religioso. Entonces, quizás no era Jesús, sino que ya en este tiempo, en la cultura griega, con el imperio romano, ya tenían más medicinas, ya el agua estaba más limpia, no sé qué pasó. O si Jesús en realidad lo sanó, o se acababa de convertir un leproso y era un fariseo y Jesucristo lo sana y ahora, wow, Jesucristo, ven a comer en mi casa. Pero el punto es que aunque fuera por medio de Jesús o por medio de la misericordia de Dios, igualmente este hombre ha recibido de parte de Dios misericordia. Wow, imagínate el favor de Dios, que ya no tenga esa enfermedad y que esté en su casa y que esté en la sociedad y que sea un fariseo. El punto es que igualmente era considerado impuro y ya no lo es. Era apartado de la sociedad y ya puede estar con los demás. Era impuro, pero ahora es un fariseo, un líder religioso. Ese es el punto. Pero el nombre se quedó con él. Todo el mundo siempre tiene que estar, pobrecito. Siempre le tienen que estar llamando de lo que él era antes. Quizás, yo creo que él tenía que tener esta enfermedad por mucho tiempo porque él era famoso, llamado Simón. Obvio, Simón el leproso. Quizás porque, quizás ya era conocido antes de tener. Ok, bueno, el punto es que ya no tenemos que quedar ahí. Entonces, los discípulos y los que estaban en el cuarto con Jesús y con Simón ven a esta mujer, una pecadora,
famosa por su fornicación y adulterio, entrar en el cuarto, amar a Jesús de esta forma, honrar a Jesús de esta forma, y empiezan a hacer matemática en su cabeza. Mi amor, ¿qué es lo que tiene ahí? ¡Ah! ¿Sabes cuánto cuesta eso? Y hicieron la matemática. Eso se hubiera podido vender por más de 300 denarios. En ese tiempo, un denario era lo que le pagaban a una persona por un día de trabajo. Perdón. Imagínate un día de trabajo completo y te dan un denario. Eso era lo que valía. Entonces, si tú excluyes los sábados, que yo no trabajaba en los sábados, 300 denarios es un año de trabajo. Además, ellos dijeron quizás por más de 300 denarios. Entonces, más de un año, el salario de un año. Esta mujer no sabemos cómo ella tuvo este dinero. No sabemos que si tuvo el dinero y compró este perfume que cuesta esa cantidad y se lo para simplemente, o sea, para Jesús, o si ella lo tenía guardado. O lo importante es que era algo valioso que ella tenía. O si tenía el dinero guardado, o si ella tenía eso guardado, era algo valioso y ella decidió dárselo, usarlo para honrar a Jesús. Esta mujer acaba de entrar en la casa de un fariseo, no solo teniendo la reputación que ella tenía, pero además en esa cultura para una mujer estar sola en medio de un montón de hombres, eso no era aceptado socialmente. Entonces ellas están no solamente en un cuarto con un montón de hombres, pero en la casa de un fariseo, en la casa, o sea, ella ni siquiera tenía una invitación. Y además decide hacer esto para la persona que ella piensa y cree que realmente es el Cristo, el Mesías, el sacerdote de sacerdotes, el Rey de reyes y el Señor de señores. Mira el denuedo que esta mujer tuvo. Pero como yo he predicado antes, la fe es agresiva. Y ella acaba de demostrar. Ella acaba de demostrar una fe agresiva. No le importa ni siquiera lo que la cultura dice, lo que la sociedad dice, lo que es normal. Yo amo a este hombre por la misericordia que él me ha mostrado a mí. O no sé, ella ha escuchado de Jesús. No sabemos si la ha encontrado antes o no. Pero esta mujer cree en Jesús. Que Él es el Salvador, Él es el Mesías. Y entonces ella decide honrar al Rey de Reyes con lo más valioso. Además, dice aquí que ella rompió el frasco. Ahora, una pregunta, ¿por qué era necesario que ella rompiera el frasco? ¿Por qué no lo hubiera destapado y echarlo sobre la cabeza de Jesús y sobre los pies o lo que sea? ¿Por qué ella tiene que... La palabra hebrea aquí, perdón, la palabra griega aquí es suntribo, que significa romper completamente, destruir completamente, romperlo en pedazos. Entonces ella agarra el frasco, lo rompe totalmente. Quizás era un perfume tan caro que ni siquiera tenía tapa, es posible. Y lo mantenían ahí, es algo, no sé, algo muy, no sé, no sabemos. Pero lo acaba de usar en el cuerpo de Jesús. Y ella tenía tanta fe en Jesús que lo que ella está haciendo se convirtió en un acto profético. Ni siquiera, yo me imagino que ella ni siquiera sabía, pero se acaba de convertir en algo profético. Porque lo que ella está haciendo es preparando a Jesús por lo que viene, por la muerte. Porque en ese tiempo era normal cuando una persona moría, ellos untaban aceite. No sé, o sea, ellos echaban aceite sobre el cuerpo y muchas otras cosas sobre el cuerpo, o sea, pero ella estaba preparando, era como que proféticamente ella estaba preparando a Jesús para la muerte que venía. Yo no sé si ella lo sabía o no.
pero ninguna otra persona. Entonces los que están alrededor dicen, qué desperdicia. Pero para ella no es una desperdicia. Algo pasó en ella. Ella tuvo que tener algún encuentro con Jesús para entender y saber que echarlo sobre esto que vale tanto dinero, todo completamente, o sea, por eso rompió el frasco, porque es como decir, no hay vuelta, o sea, no voy a mirar para atrás, esto es todo para Jesús, completamente, todo esto te pertenece a ti, lo voy a usar todo para ti, porque vale la pena, porque Jesús vale la pena, Jesús vale la pena, y los demás diciendo, qué desperdicio, y Jesús, mira el insulto hacia Jesús, yo soy, ella, es como que si en ese momento ella era la única persona que entendía con quién estaba. Este es el Rey de Reyes. Este es el Mesías. Él vale la pena. El Salvador del mundo. Él vale la pena. Y voy a usar lo más caro, lo más valioso que yo tengo. Todo sobre Él. Hay muchos que dicen que este frasco es una representación de nuestro corazón. Que al tener un encuentro con Jesús, lo único que nosotros podemos hacer, un encuentro verdadero, uno de esos encuentros que nos abre los ojos a lo bueno, lo grande que es Él y de lo que Él ha hecho. Que la única reacción que una persona tiene es no solo darle a Jesús parte de nuestra vida, sino darle a Jesús toda nuestra vida. Y no solo parte de nuestro corazón, sino darle a Jesús todo nuestro corazón. Este hombre, este fariseo, acaba de dejar a Jesús entrar en su casa y estar en su casa. Y lo llama con respeto maestro, pero no Señor. Y eso se parece como tantos de nosotros. Como tantos cristianos hoy en día en las iglesias. O sea, ellos dejan que Jesús entre en parte de su vida y lo reconocen como el Mesías, lo reconocen, wow, sí, Señor, sí, perdón, sí, wow, Él es un hombre grande, un profeta, el Hijo, pero es como decir, yo lo dejo entrar en mi vida, pero Él no es el dueño. Yo dejo que Él esté aquí en el cuarto, pero Él no tiene el trono. Pero para esta mujer, ella entendía, con Jesús es todo o nada. O le das todo o le das nada. Y esta mujer está echando todo el corazón de ella sobre Jesús. Todo el corazón, como dice la palabra, que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo lo que tenemos. Esta mujer está cumpliendo con ese mandamiento, el mandamiento más importante. El mandamiento que cubre todos los demás. Una mujer que antes que era famosa, que tenía una reputación de ser impura y de ser pecadora y de ser prostituta, ahora está cumpliendo con el mandamiento más importante que cubre todos los mandamientos, que es que ella está amando al Señor con todo lo que ella tiene. Ella le está entregando todo a Él. Mientras los demás, amigos de Jesús, ellos no pensaban que valía la pena. Esta mujer, en Juan nos da un detalle muy importante de esta mujer. Si vas para Juan capítulo 11, el primer versículo. Juan capítulo 11, el primer versículo, y vamos a ir hacia el 3. Dice Juan 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Es muy posible que de esta forma es que Jesús conoce a sus amigos, sus mejores amigos, Marta, Lázaro y María. Por esto lo que está pasando en este cuarto. Esta mujer es María, la hermana de Marta. ¿Se acuerda que Misael ha predicado tanto, verdad? De Marta, Marta, ¿verdad? Cuando Marta estaba en la cocina ansiosa, sudando y preocupada y ya turbada, mientras María, la hermana menor, estaba en el cuarto con Jesús, a los pies de Jesús, completamente capturado, enamorado, completamente, o sea, en Jesús, toda la atención sobre Jesús. Y mientras María estaba sentada enfrente de Jesús, completa, disfrutando de su presencia, ¿verdad? Mirando en sus ojos mientras él hablaba, ¿verdad? Recibiendo sus palabras, Marta se quejó de ella. Jesús, ¿no vas a decir que mi hermana, que me ayude? Ahora entendemos por qué es que María tenía esta reacción. Quizás si Marta hubiera vivido una experiencia como la que acaba de vivir María, quizás Marta también hubiera estado a los pies de Cristo con María, cuando luego visitó su casa. Pero ahora entendemos por qué María estaba tan capturada con el Señor ese día. El ejemplo, y Jesús le dice a Marta, Marta, estás preocupada con muchas cosas, pero María ha escogido lo único que es necesario. Lo ha escogido ella y no se lo voy a quitar. O sea, yo soy lo único que necesita. Y la razón por que María pudo entender eso es porque María entendió cuán grande era el perdón de Jesús. Este amor, cuando dice la palabra en Lucas, el que ella me ha amado mucho a mí. ¿Se acuerdan? O sea, porque ella ha sido perdonada mucho, ella me ama mucho. Esa palabra es agape. Esa palabra es el amor de Dios. El mismo amor como cuando dice en 1 de Juan que Dios es amor, que Dios es ágape, ¿verdad? En griego, ágape, ¿verdad? Que Dios es amor. Este amor es el amor que ella está demostrando a Jesús en este momento. Entonces, y cuando dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ella está haciendo esto en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué los demás no pensaron que valía la pena? ¿Y por qué ella sí? Porque ella sí lo entendió. Porque ella había entendido, yo he pecado mucho y el perdón de Dios por causa es muy grande. Si mi pecado es muy grande, el perdón es muy grande. Y ella lo entendió. Lo que Jesús está diciendo aquí no es decir que algunos necesitan menos perdón y algunos necesitan más perdón. Eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice si nosotros hemos roto una parte de la ley. Si no hemos cumplido con una parte de la ley, ya todo lo demás hemos pecado, hemos roto lo demás. No hemos cumplido con toda la ley si solo no cumplimos con una. Al pecar una vez, solo una vez, si mataste a una persona o si mentiste, desde ese momento mereces muerte eterna. Eso es lo que el pecado causa. El precio de nuestro pecado, sea pequeño o grande, es muerte eterna. Y lo que Jesús le quiere decir a Simón no es que unos deben 50 y el otro 500, ¿verdad? En realidad todos debemos 500. Pero los que entienden que deben 500 me van a amar más de los que piensan que deben 50. Y lo que pasa, la ironía y la hipocresía aquí de Simón es que él antes, si había una persona en ese cuarto que debía entender lo que esa mujer estaba haciendo, era Simón, porque él era antes impuro, él era castigado, él era maldecido por Dios y ahora es limpio, y ahora está libre, y ahora es considerado bendecido de Dios. Él merece saber, él debe saber
lo que significa ser perdonado mucho. Tener el favor, el amor, la misericordia de Dios, pero era la persona que más necesitaba entender el perdón de Dios. Mientras María, ella sí entendió. No, lo que me venía no eran estos asteroides pequeños. Lo que me venía era más de lo que yo entendía, más de lo que yo conozco, más de lo que yo sé. Era más grande. Pero mientras más entendemos lo que nos venía, mientras más entendemos la gravedad de nuestro pecado, más entendemos lo grande que es el perdón de Dios, de ese pecado. Y lo más que había una persona muy cerca de mí que me dijo a mí, quizás este mensaje, porque le compartí de lo que el Señor, y me dijo, quizás este mensaje no tiene que ver con perdón, sino con el agradecimiento del perdón de Dios. Nosotros tenemos que entender, si queremos en realidad, una de las cosas, Misael siempre nos dice, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, que es decir, buscarlo, entregar nuestro tiempo, darle un sacrificio de alabanza, mis canciones, mi tiempo, mis oraciones. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que las oraciones del pueblo son perfume para Dios, como esta mujer lo estaba haciendo. Ella estaba amando al Señor con todo el corazón en ese momento. Y nosotros somos llamados, yo no tengo, Misael, ¿qué voy a hacer? Echar perfume en un pote y prenderlo en fuego para que... No. Nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras canciones, nuestra lectura de la Biblia y buscar y vivir para Él, amarlo a Él con nuestro tiempo, mostrarle nuestro amor. Quizás lo haríamos más si entendiéramos lo grande que es su perdón. Si vivimos nuestra vida pensando, bueno, el Señor me perdonó de 50. Vamos a vivir como Simón. Que la ironía es que Simón ha sido librado de mucho. Así como las personas religiosas en la tierra que están viviendo, que han sido librados de mucho, pero caminan como que si han sido librados de 50. Pero la realidad es que todos debemos reconocer, el Señor me ha librado de que yo tengo que ser, tengo que vivir, tengo que agradecer como que si fuera lo que la persona que debía el 500. Has dicho, porque solo dijiste una mentira, porque solo hiciste esto y no has matado a una persona, eso no importa. Un pecado traía un castigo eterno. Solo una mentira. Imagínate lo que nos venía. Eso hace, y no es para que nosotros caminemos pensando lo que hicimos en el pasado. Ay, wow, no, en realidad y sentirnos indignos y culpables y avergonzados y sentirnos condenados. No es para eso, sino que entendamos que el perdón de Jesús no fue cualquier cosa. El perdón, o sea, lo más que yo entiendo, lo grave que fue mi pecado, lo mejor que hace el perdón de este pecado. Lo más grande que yo entiendo, el perdón que fue. O sea, lo que le costó, lo grande que fue, lo misericordiosa que fue. Mira, tanto amor que tuvo que tener Dios para mí, para perdonarme de todo eso, porque ya está. O sea, ya está en el pasado, ya fui perdonado de eso. Pero al entender lo grave que era, al saber más de lo que me venía a mí y lo que yo merecía, me hace agradecer y amar a Jesús aún más. No podemos caminar en la tierra como Simón, el fariseo. No podemos. Invitando a Jesús con las personas que dicen, Señor, Señor, pero yo hice esto y yo hice esto y te dejé entrar en el porche de mi casa y te dejé pasear por alrededor y te dejé sentar en las sillas alrededor. Y sí, maestro, te tengo respeto. Voy para los servicios los domingos y mis hijos están, wow, qué bonito, pero no hacemos nada. O sea, no hay una relación verdadera, no hay un encuentro verdadero. Cuando Jesús no es el que visita tu casa, sino el que vive y el dueño de tu casa, el que se sienta a la cabeza de la mesa, el que se sienta en el trono de tu corazón, porque como
Él dio todo, tú le das todo a Él. Hay una diferencia grande. Esas son las personas que le va a decir, a ti sí te conozco y a ti yo no te conozco, pero a ti sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los que dejan a Jesús entrar y visitar y con respeto, maestro? Entre la persona que le entrega todo. Uno piensa que Jesús le perdonó de 50 y el otro sabe que Jesús le perdonó de 500. Esa es la diferencia. Y al entender el que entiende el de 500, que en realidad es como millones o más, el que entiende el 500, por efecto, la reacción va a ser amar a Dios, buscarlo a Él, entregarle todo a Él. A esas personas se refería Pablo cuando dijo en Romanos, el que confiesa con su boca que Jesús es su Señor. No es decir el que simplemente lo dice, sino el que hace al Señor su Señor. ¿Entienden la diferencia? Hay personas que dicen cosas con su boca, pero no con su corazón. Por eso Pablo dijo que con nuestra boca confesamos, pero con el corazón creemos. Tenemos que decir con la boca lo que está en el corazón. Y yo solo cuando yo tengo un encuentro con Jesús, es cuando mi corazón lo entiende. Y si mi corazón sabe, wow, Jesús, tu muerte no fue por algo pequeño. El precio que pagaste fue inmenso para perdonarme a mí de todo lo que yo he hecho. Tú eres mi Señor. Yo te hago mi Señor y mi Salvador. Quiero conocerte más. Desde ese momento, esa persona, cada vez que Jesús venga a la casa, te vas a sentar a los pies y mirarlo y estar capturado por Él. Que por cierto, al final, esa misma María llegó a estar y ver a Jesucristo crucificado. Ella llegó al final. Ella le fue fiel al Señor hasta el final. Yo estaba leyendo el libro de Ezequiel. Y esto lo estoy leyendo todavía. Para los que no saben, Ezequiel es un profeta. Durante el tiempo que Babilonia vino y tomó y capturó a Israel durante ese tiempo. Y Dios le decía al pueblo de Israel, oye, están pecando, arrepiéntense porque viene mucho para ustedes. Había Jeremías, Isaías, todos ellos. Oye, viene un castigo grande si siguen así. Y siguieron Israel. Hasta que llegó el punto que Dios nos dijo, no le vas a advertir. Ya es muy tarde. Le vas a decir lo que va a pasar por el pecado. Entonces le decía. Y llegó al punto que era como que repetición. Y Ezequiel llega a capítulos que son repetición del castigo que iba a venir. Pestilencia, animales salvajes que iban a venir y matar y comerse a las personas. Enfermedades, ¿cómo se llama? Cuando ya la tierra está seca, ya no hay comida. Se me olvidó el nombre, pero eso, que en inglés es famine, ¿verdad? Que ya no hay comida, se va a secar la tierra, no va a haber agua, no va a haber comida, y después va a venir guerra, y un país va a venir y los va a tomar a todos, y los va a capturar a todos, y todos van a estar esclavos. Y cada vez que yo leía Ezequiel, yo le decía al Señor, porque cada vez que yo leo la palabra, yo le digo al Señor, yo oro lo que dice Efesios 1. Yo quiero espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Porque yo no solo quiero leer unas palabras en una página y ya. Yo quiero que esto se convierta en pan. Hay un pastor que se llama Judah Smith y él dice que cada vez que leemos la Biblia tenemos, sea Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sea Revelación, Apocalipsis, o sea Génesis, o sea el libro de Números. En cada libro podemos encontrar a Jesús, porque la Biblia, el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús, los evangelios son Jesús y el Nuevo Testamento otra vez apunta hacia Jesús.
Entonces él dice, siempre podemos encontrar a Jesús. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo estoy leyendo Ezequiel, pero yo quiero encontrar a Jesús. Ayúdame a verlo. Y me leí algunos capítulos. Y yo, como que al final de unos capítulos yo dije, no, Señor, o sea, son muchos castigos. Y quizás es, o sea, Señor, el hecho que Jesús es Dios y Él es la palabra, y estas palabras de Ezequiel son palabras de Dios, y ahí está Jesús porque Él es la palabra. Ah, ok, está bien, entonces me quedé. Pero después yo le estaba contando a una persona de lo que estaba leyendo en Ezequiel, y la persona, o sea, de todos los castigos que venían, y la persona dijo, wow, te hace agradecer, ¿verdad? Que tú no pasaste por eso. Y ahí el Espíritu Santo me habló claro. Y me dijo, ahí está Jesús. ¿Por qué es que tú no vas a pasar por eso, Misael? Porque Jesucristo tomó ese castigo y peor. Jesucristo lo tomó por ti en la cruz. Y ahora tú no tienes que pasar por eso y ser castigado de esa forma, porque Jesucristo, por lo que Él hizo, tú recibiste perdón de pecados. Y ahora la ira que te pertenecía a ti, la ira de Dios que venía hacia mí, ahora Jesucristo tomó ese vaso de ira. Fue el vaso que él le decía, Padre, no, si hay otra forma, yo no, pero Señor, si hay otra forma que yo no tengo que morir de esta forma pero después dijo Jesús, pero Señor, pero Padre, yo tomaré del vaso tuyo, no mío. Y el Padre dijo, vas a tener que tomar de este vaso. Ese vaso fue el vaso de ira que yo tenía que tomar. Y Jesucristo al morir y ser crucificado y morir y ser sepultado, Él tomó esa copa por mí. Y al resucitar me compró vida nueva. Y por causa de la obra de redención de Jesucristo en la cruz, yo puedo ser libre de eso que dice Ezequiel. Y encontré a Jesús. Y estaba tan agradecido del Señor, wow. Y ahora ves que leo otro capítulo de Ezequiel y veo el castigo que venía para el pueblo de Israel. Yo puedo en mi corazón decir gracias porque Jesús, tú pagaste ese precio por mí. Pero hay un capítulo en Ezequiel que lo acabo de leer no hace mucho, que es Ezequiel 16, versículo 62 y 63. Pero este versículo lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Porque en Ezequiel 16, el Señor le está hablando a Israel como que Israel era la esposa de Dios que le fue infiel. Y le dice a Israel, yo te encontré en el piso, en sangre, rechazada, y yo te encontré en el desierto y yo te di vida y te limpié y creciste, y cuando tenías de edad te di mis votos de matrimonio, ¿verdad? Y te di un anillo y te vestí y te di la tierra y te bendije, pero después te vendiste a los dioses de esta tierra y de esta tierra y de esta tierra, y peor, te vendiste a los dioses de la tierra de Egipto, la misma nación que te rechazó y te dejó en el piso. Y me fuiste infiel a mí para irte otra vez a Egipto. Y en realidad es muy triste. Pero al final de Ezequiel, él empieza a hablar. Pero ya cuando yo te castigue, que lo castigó porque Babilonia vino y tomó todo Israel. Pero después otra nación vino, Persia, ¿verdad? Y tomó esa área de los Babilonias, ¿verdad? Y de Babilonia. Y después vinieron los griegos y tomaron esa tierra de los persias. Y después vinieron los romanos y tomaron esa tierra. Entonces dice Dios, pero cuando ya pase todo mi castigo, yo te voy a traer a mí otra vez. Y voy a hacer un pacto nuevo contigo. Y yo entendí en ese momento, ese pacto nuevo es el pacto que Jesús dijo cuando estaba comiendo con los discípulos la Santa Cena. Y él dijo, este vaso es el vaso del pacto nuevo, del nuevo pacto que yo tengo con mi sangre. Ese es el pacto que él está hablando. Entonces al final de Ezequiel, el Señor está ya proclamando el nuevo pacto que venía por Jesús.
Y mira lo que dice Ezequiel 16:62, dice, reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado. Yo no sé en realidad si tiene conexión o no. Pero qué casualidad que venga una mujer prostituta sin palabras. Porque en Mateo, Marcos, Lucas, Juan no se menciona que en todo ese momento, mientras ella está siendo perdonada por el Señor, y Él le dice, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados, ella no dice ni una palabra. Qué casualidad. Sí, es el símbolo, no, pero el punto es que al nosotros pensar, mira todo lo que yo le hice al Señor, mira la forma que yo le fui infiel al Señor, y aún todavía siendo cristiano hago errores. Pero wow, al pensar del perdón de pecados, es tan grande lo que el Señor, nosotros merecíamos toda la ira que el Señor muestra en Ezequiel. Pero por causa de Jesús, ya se borraron todos los pecados y ahora somos libres. Para las personas que me están escuchando, que caminábamos y no entendíamos con nuestro orgullo, no, caminábamos como que si Jesús nos perdonó de poco. Les exhorto para entender y saber que el perdón de nuestros pecados no fue cualquier cosa. Pero meditar en el hecho que el perdón de Jesús, que hay más de lo que sabemos, hay algo más profundo, hay una realidad, una revelación más profunda. El perdón de Jesús, el precio que pagó fue grande. La ira que Él tomó por nosotros fue grande. Lo que venía para nosotros era algo terrible. Y hemos sido perdonados totalmente por eso. Y que eso cause en ustedes un deseo para amar a Jesús aún más, agradecer a Jesús más. Pero hay otro grupo que me está escuchando. Y ese grupo piensa, mis pecados son demasiado grandes. Mis pecados, o sea, Jesús, aún cristianos que están luchando con aguijones en nuestra vida. Hay cristianos que están luchando con ciertas adicciones o ciertas cosas y fallamos y hacemos errores y se sienten que ya Dios no puede con nuestro pecado. Hay personas que me están escuchando que nunca fueron para una iglesia porque se sentían que se tenían que arreglar para entrar en una iglesia, y ahora el Señor en un día que no puedes ir para la iglesia, el Señor te manda este mensaje para tu casa. Para decirte a ti, persona que piensas que el pecado tuyo es muy grande para Jesús, te vengo a decir a ti que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente. La sangre de Jesús es suficiente. Te lo voy a comprobar. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. En otras palabras, nos sigue limpiando de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, es decir, seguir limpiándonos de toda maldad. Si decimos que no hacemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que 1 de Juan nos quiere decir es que aún siendo cristianos, sabemos que hacemos errores. Yo no estoy dando licencia para pecar, pero hay personas que porque son cristianos y pecaron. O sea, lo que Dios hizo por nosotros no fue, nos perdonó una vez y nos dijo, pero ahora desde adelante tienes que seguir en santidad o si no vas para el infierno. Dice que siendo ya cristianos,
sabemos, además, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero al reconocer que nosotros cometemos errores y confesar nuestros pecados unos con los otros, acercarnos a Dios y buscarlo a Él, la sangre de Cristo nos sigue limpiando. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, la sangre de Cristo es suficiente para librarte y vas a ver que un día ya dejarás de hacer lo que estás haciendo. Dice 1 Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Colosenses 1:13 y 14, el cual nos ha dado que nos ha librado, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos de todo pecado. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, hay muchos versículos que nos dejan saber Dios repitiendo una y otra vez: hey, te he perdonado, estás perdonado, te limpié de los pecados. O cometiste error, ven a mí, acércate a mí, confiesas tus pecados y te sigo limpiando y te doy la fuerza y la gracia para seguir en santidad. Caíste otra vez, levántate, porque el justo cae 7 veces, pero se levanta 7 veces. Mi gracia, Pablo, es suficiente para mantenerte en mi santidad. Todavía eres mi hijo, todavía te amo, aún con tus errores. Sigue viniendo a mí, porque lo que hice en la cruz no solo fue suficiente para una vez, lo que hice en la cruz será suficiente por la eternidad. El perdón de Cristo es más de lo que entendemos, más de lo que sabemos, es grande. Entonces, si piensas que fue un perdón de 50, no, fue de 500. Y si piensas que no puedes, que ya el pecado tuyo es demasiado para Dios, no lo es. La sangre de Cristo es suficiente. Pero en los ambos, al entender el perdón de Dios y lo grande que fue, nos causa amarlo, buscarlo y entregarle nuestro corazón todos los días, levantar ese perfume todos los días, que por cierto, eso es lo que nos ayuda a caminar en santidad. Y te vas a ver por fruto caminando en santidad, lejos del pecado. Y nosotros nos enfocamos, ay, pero pequé. Y no nos acercamos a Dios por nuestra vergüenza, cuando eso es lo contrario. Al pecar debemos decir, pequé y confieso mi pecado. Pero yo tengo confianza al acercarme a Dios cuando he cometido un pecado, porque yo sé lo grande que fue su perdón y su obra en la cruz. Lo que el diablo quiere que tú hagas es, al pecar, pensar que ya está finito. Entonces, al no acercarte a Dios, sigues pecando y te quedas allá. Pero para ustedes, cristianos que han cometido errores y piensan que ya no pueden devolver, que ya no pueden regresar a casa, el Señor dice: lo que hice en la cruz es suficiente para que tú regreses a mí. Regresa a mí. Y para ustedes que ya están en el Señor, entendamos más, tengamos más revelación, más entendimiento de cuán grande fue su perdón. Wow, Dios es bueno. Vamos a orar. Si eres una persona que no has recibido al Señor como tu Señor,
a Cristo como tu Señor, que no sabes, estás inseguro o insegura de tu salvación eterna, si eres salvo o no, no te preocupes. El Señor te está, en este momento estás viendo este video, me estás escuchando en este momento, porque el Señor te está invitando y Él te está dando una oportunidad. No una oportunidad y ya, o sea, en este momento si te acercas a Él, comienzas una relación con Él. Y te voy a decir, en esa relación es muy posible que vas a cometer errores, pero como es una relación, Él te sigue levantando y te sigue limpiando y te enseña. Así que si tú quieres recibir salvación eterna, lo único que tienes que hacer en este momento, te invito a cerrar los ojos, levantar tus manos ahí donde tú estás y decir en voz alta: Señor Jesucristo, yo me acerco a ti hoy. Yo creo en lo que hiciste en la cruz y que al tercer día tú resucitaste. Y ahora yo me entrego a ti. Mi corazón es tuyo. No parte, sino todo mi corazón es tuyo. Tú eres el Señor de mi vida. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y me vuelvo hacia ti. Te necesito. Límpiame, lávame, renuévame, transfórmame. Soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Si hiciste esa oración, en la descripción de este video está mi número. Y el email, el correo electrónico de la iglesia. Mándanos un mensaje. Llámanos. Que te queremos enseñar y mostrar cómo tener esa relación con el Señor. Y para todos los miembros de la iglesia vamos a orar juntos. Padre, en este momento yo pido por todos los que me están viendo que ya, Señor, bueno, en realidad todos, Señor. Yo pido, Señor, que tengamos revelación, Dios Todopoderoso, y conocimiento de cuán grande fue tu perdón, de qué hermoso fue lo que hiciste en la cruz, de la grandeza de tu amor, Señor, hacia nosotros, Padre. Yo pido que por ojos alumbrados de lo grande que fue el perdón, de lo grande que fue nuestro pecado, pero lo grande que fue tu perdón, de lo grande que fue la obra en la cruz que compró la habilidad para nosotros ser perdonados y limpiados de todo pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Y para las personas, Dios, que sienten que están condenados, que no se pueden acercar, que el pecado de ellos es muy grande para ti, yo vengo contra todo espíritu de mentira, todo espíritu de condenación. Ahora mismo todo espíritu de culpabilidad y vergüenza es amarrado y atado, y ahora son libres para acercarse a ti, Señor, buscarte a ti, amarte a ti, Señor, y confiar en la cruz, confiar que lo que hiciste fue suficiente, confiar que tu perdón para nosotros es libre, es gratis, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, haznos entender, Señor, no fue 50, pero que podamos caminar entendiendo que fue 500. Que fue más grande, que fue más de lo que nosotros conocemos, más de lo que sabemos. Y que produzca en nosotros un deseo de buscarte más y amarte más. Y ser más agradecidos. Te amamos, Jesús. Y glorificamos tu nombre. Tu santo, santo nombre. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Iglesia, son bendecidos. Visita, hermanos en Cristo, son bendecidos. Los amo, los extraño. Y compartan este video. Acuérdense, mándenme un mensaje si necesitan hablar, si necesitan oración.
si necesitan consejería y espero poder verlos pronto. Hasta luego.